¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria? Un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia, la osteogénesis imperfecta. ¿De qué se trata? Vamos a hablar sobre particular con el congresista Giancarlo Bacchelli, que está con nosotros para conocer mayores detalles sobre este tema. Congresista, muy amable por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Un abrazo para los amigos televidentes también, igualmente un abrazo grande. Siempre es un gusto para mí estar contigo. El próximo 6 de mayo se celebra el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta, ¿verdad? Y se han programado una serie de actividades, no solo en el Perú, sino en el mundo. Cuéntenos primero, para empezar esta conversación, qué significa o en qué incurre el tema de la osteogénesis imperfecta. Bueno, a ver, la osteogénesis imperfecta es una condición o enfermedad, como usted prefiera, que uno la tiene de nacimiento y consiste básicamente en la fragilidad extrema de los huesos. Es una deficiencia genética, falta de calcio y colágeno a la hora de la formación del bebé, y de esta manera se produce la osteogénesis imperfecta, un debilitamiento de los huesos, un debilitamiento extremo que produce, como te repito, una serie de fracturas, sobre todo en la edad infantil, es decir, los niños. Una vez que la persona va creciendo, llega a su etapa de adulto, ya las fracturas se dan con menor frecuencia y tienen una vida un poco más tranquila. Por cierto, yo padezco de osteogénesis imperfecta. Sería importante contarles un poco. Claro, que es la llamada, congresista, huesos de cristal o hombres de cristal. Correcto. O niños de cristal, de acuerdo al desarrollo que van teniendo. Correcto. Huesos de cristal, no soy hincha de Sporting Cristal, por cierto. Pero huesos de cristal, efectivamente. Yo sé que usted es de la U. No, en eso estoy seguro. Tampoco. Soy hincha del fútbol peruano. Sí, efectivamente, huesos de cristal, y esto es una clara alusión a la fragilidad extrema de los huesos. Bueno, usted que, digamos, padece de esta enfermedad desde nacimiento, ¿cómo ha ido, digamos, desarrollando y enfrentando este problema? Bueno, ya te digo, en la etapa de niño es una enfermedad muy complicada, porque en la etapa de niño justamente ahí es donde se producen la mayor cantidad de fracturas, sin causa aparente. Es decir, se puede producir una fractura por un hecho tan simple como el estornudo. ¿Ah, sí? Sí. Es realmente difícil cuando eres niño la osteogénesis. ¿Y usted tuvo? Pero en la medida en que vas creciendo, pasas por la adolescencia y posteriormente a la vida de adulto, ya los huesos adquieren un fortalecimiento natural. Pasa en todas las personas, pasa también en las personas con osteogénesis, y esto produce que las fracturas se den con menor frecuencia, ¿no? Entonces ya la vida de adulto es un poco más llevadera, pero cuando eres niño definitivamente te golpea mucho esta enfermedad. ¿Y tuvo usted de niño varias fracturas? Sí, yo debo haber tenido en mi vida más de 200 fracturas. ¡Ah, caramba! De hecho, nací con 40 en el vientre de mi madre. También eso se produce porque, claro, a la hora de que el médico... ¿Qué ocurría? Bueno, ¿qué ocurría cuando yo nací? Ya no debe ocurrir por el avance tecnológico. Cuando yo nací, tardaron un poco los médicos en detectar que yo padecía de osteogénesis. Entonces, a la hora de retirarme, digamos, del vientre de mi madre para justamente cumplir con el tema del nacimiento, definitivamente ahí lo han hecho con una fuerza natural, digamos, como sacarían a cualquier bebé, y ahí es donde se produjeron muchas fracturas producto de la enfermedad. Congresista Bacchelli, usted nos decía que la osteogénesis imperfecta es un problema que responde básicamente a la falta de calcio. Ahora, el calcio lo tenemos también en otras partes del cuerpo, como en los muslos o en los músculos, también en los dientes. Digamos, ¿también tuvo usted o los que enfrentan esta enfermedad problemas de ese tipo? Sí, efectivamente. La esencia de la enfermedad es la falta de calcio y de colágeno durante el nacimiento. De hecho, otra de las consecuencias que trae
la osteogénesis imperfecta justamente también es el debilitamiento muscular, es decir, los músculos Débiles. se vuelven más débiles, los dientes se vuelven quebradizos. Evidentemente, y hay que puntualizar que estos efectos colaterales no se producen en todas las personas que tienen osteogénesis. Correcto. Por ejemplo, otro efecto lateral es el tema de la sordera. ¿Por qué? Por una hipersensibilidad del tímpano, que pueden producirse fracturas internas que producen la sordera. Pero como ya te digo, estos efectos colaterales no se dan en todos. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema escuchando, ¿no? Sin embargo, otras personas con dicha condición sí lo tienen. Ya depende también del organismo de cada uno. En el Perú, ¿cuántas personas, digamos, con osteogénesis tenemos? Bueno, vamos a hablar en base a datos estadísticos, ¿no? A lo que se sabe. Existe la Asociación de Osteogénesis Imperfecta, la AOI Perú, que tiene en este momento un número alrededor de 100 familias que padecen de osteogénesis imperfecta. Obviamente estos son los casos detectados y son los casos, digamos, médicamente comprobados. Deben existir en el Perú otros casos de personas con osteogénesis imperfecta que no les han detectado la enfermedad. Hay en zonas muy alejadas de nuestro país personas con osteogénesis que debe ser muy complicado para ellos asistir a un hospital que le puedan detectar esta condición, justamente por lo que es una enfermedad poco común. Correcto. Congresista Bakeli, entiendo que se celebra el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta a partir del año 2010, es decir, ya estamos por el 5º año de celebraciones, y que hay un color predominante, que es el amarillo. Sí, correcto. Todas las personas que padecen dicha condición y sus familias utilizan justamente en dicha fecha el color amarillo. Y bueno, es una fecha básicamente donde más que una celebración es una fecha de reflexión para poder crear conciencia e informar a la sociedad lo que significa la osteogénesis imperfecta y, por supuesto, buscando siempre, al igual que en cualquier otra discapacidad, una verdadera inserción de la persona con OI a la sociedad, educativas, en fin, digamos que sean tratados con igualdad como el resto de peruanos. ¿Y cómo va justamente este proceso de inclusión dentro de nuestra sociedad de las personas con osteogénesis? Bueno, yo creo que el proceso es bastante similar al resto de discapacidades, es decir, estamos en una etapa de franca mejora y franco crecimiento en torno a este tema, pero aún hay mucho por hacer. En el Perú la discapacidad todavía no es totalmente incluida, todavía existen notorios casos de discriminación y hay que trabajar, pero no solo en la osteogénesis, ya te digo, en toda la discapacidad general, claro, existe todavía mucho por avanzar para lograr la igualdad que todas las personas con discapacidad soñamos. Ahora, el Perú tiene ya desde hace un par de años la Ley General de Personas con Discapacidad, demoró como un par de años también la elaboración del reglamento, pero ya está vigente. Hay importantes beneficios para las personas con discapacidad. ¿Cómo se está avanzando en su implementación? Por ejemplo, en el tema laboral, la posibilidad de que en el sector público 5% de personal sea ocupado por personas con discapacidad y en el sector privado 3%. ¿Cómo va esto? Bueno, lo has dicho bien, Ricardo, ¿no? Hay grandes beneficios que otorga la nueva Ley General de Personas con Discapacidad. Y con toda justicia, además. La 29973. Es verdad, pero yo, disculpando la reiteración y la redundancia, voy a decirte algo que dijimos en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad hace algunos años, justamente cuando debatíamos la 29973, porque recordamos que se promulgó y se aprobó
durante este periodo legislativo, durante este periodo parlamentario. Así es. Entonces, nosotros fuimos parte de la Comisión de Inclusión Social de Personas con Discapacidad que discutió este tema. Y yo, en aquella ocasión, dije algo que te voy a reiterar en este momento, me parece oportuno hacerlo además. El tema de la discapacidad en el Perú no es solo un tema de leyes, es un tema de mentalidad, de actitud. La sociedad tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar su percepción sobre la discapacidad. Hasta que no veamos a la persona con discapacidad como vemos al resto de peruanos, es decir, como personas, digamos, valederas, que tienen mucho que aportar, mucho que ofrecer, mucho que darle al país. Hasta que nosotros no entendamos que la persona con discapacidad es igual al resto de personas. El ser humano no viene de una fábrica, el ser humano no está hecho en serie, no somos un teléfono celular, no somos una computadora, somos seres humanos. Todos, absolutamente todos, tenemos características diferentes y ciertas particularidades. Y tenemos que aprender no solo a tolerarnos entre nosotros, sino también a aceptarnos. Así es. Y a querernos y respetarnos unos a otros. Entonces yo creo que el tema de la discapacidad en el Perú es un tema más que nada de actitud. Hay leyes que favorecen, pero yendo puntualmente a lo que decías tú recién acerca de la cuota laboral, existe una cuota laboral para el sector público, también para el sector privado. No se cumple en ninguno de los dos sectores. Entonces, ahí te das cuenta de lo que te digo. Es un tema de actitud. Está la ley, está la obligación normativa, pero no existe la voluntad política, si lo quieres llamar así, o empresarial, del empresariado de apostar por las personas con discapacidad. Y te digo brevemente, Ricardo, esto además es un gran error, porque está comprobado que la persona con discapacidad tiene en un trabajo un mejor rendimiento que la persona sin discapacidad. Y esto tiene su explicación. Se da por una sencilla razón, que como la persona con discapacidad carece de oportunidades de trabajar, cuando tiene la posibilidad de trabajar, valora doblemente su trabajo. Y el compromiso y el esfuerzo es mayor. Entonces a la empresa le conviene contratar personas con discapacidad. No es un gasto, es una inversión, porque la productividad se va a elevar y el compromiso del trabajador también va a ser correcto. Correcto. Yo quiero los últimos segundos, porque el tiempo nos gana, congresista Baquili, para recordar a la gente que se está en pleno proceso de implementación también lo que significa este beneficio, esta pensión que van a recibir también las personas con discapacidad severa, ¿verdad? Que es un importante logro, autoría suya. Así es, Ricardo, gracias por mencionarlo, es verdad, es el artículo 59 de la Ley General de la PSD, de la persona con discapacidad, y justamente este artículo 59 establece el otorgamiento de la pensión no contributiva a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza. Es verdad, ya el gobierno ha iniciado la implementación, el Poder Ejecutivo, estamos expectantes, se va a empezar a otorgar este beneficio en 4 regiones de nuestro país, las más pobres, por cierto. Previa evaluación, hay que previa evaluación, para la certificación, obviamente se tiene que certificar la discapacidad severa. Y obviamente también el hecho de que vivan en situación de pobreza extrema. Pero puntualmente, no, de pobreza simplemente, ni siquiera extrema. Simplemente para contarle un poco a la gente brevemente, esto se va a empezar a implementar obviamente con la debida documentación previa en 4 regiones, las más pobres de nuestro país, donde existe mayor carencia: Tumbes, Piura, Ayacucho y Huánuco. Son las 4 regiones que en principio van a gozar de este beneficio, y nos alegra muchísimo por las personas con discapacidad severa. Y además me comprometo aquí a viajar a una de estas regiones para acompañar la implementación de este beneficio. Y estaremos ahí con usted. Muy amable, congresista Baquili. Muchas gracias, Ricardo, siempre es un gusto estar aquí en Agenda Parlamentaria. Muy amable. El congresista Giancarlo Baquili estuvo aquí con nosotros en Agenda Parlamentaria hablando sobre este Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta,
que se va a recordar el próximo 6 de mayo.